Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, donde estaremos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Sean todos bienvenidos a la tercera edición del podcast Por la Tangente del Centro de Estudiantes de Economía. Hoy en cabina me encuentro con mi compañero Manuel Sánchez y quien les habla, Lismar García. Y esta vez tenemos un invitado muy especial, Omar Zambrano. Él es economista de la Universidad Central de Venezuela, tiene una maestría en Desarrollo Internacional en la Escuela Kennedy de Harvard, economista para Perú del Banco Interamericano del Desarrollo, economista para la República Dominicana y profesor de Desarrollo Económico acá en nuestra alma mater, Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. El tema del día de hoy va a ser el desarrollo económico y cómo los factores como la pobreza afectan el capital humano de la economía y de un país en general. Profesor, ¿qué busca entender un economista sobre el desarrollo económico en sí? ¿Qué busca estudiar? ¿Cómo busca entenderlo? Mire, yo diría que de todos los aspectos fascinantes que tiene la economía, a mí me parece que la economía del desarrollo es una de las disciplinas más fascinantes. ¿Por qué? Porque la disciplina del desarrollo económico busca entender las razones de fondo que están detrás del mundo que vivimos tal como es. Es decir, es un mundo caracterizado por grandísimas diferencias, no solo entre países, sino dentro de un mismo país, inclusive dentro de un mismo país, dentro de una misma ciudad o dentro de un mismo sector de una ciudad. Es decir, el mundo en que vivimos está caracterizado por grandes diferencias. En particular, hay países que son enormemente ricos y hay países que son enormemente pobres. Y así como hay países ricos y pobres, también dentro de los países hay sectores de la población que gozan de un estándar de vida alto y otros que no. Y digamos que yo creo que ese es el centro del estudio de la economía del desarrollo, tratar de entender por qué el mundo es como es, ¿no? Y por qué tiene esas diferencias tan grandes. A priori eso suena como algo quizás demasiado difícil de estimar. Una de las principales herramientas que puede tener un economista para hacer esto son los modelos de crecimiento, pero no en todos los casos realmente muestran lo que usted dice, la realidad tal cual como pasa. Quizás el caso del modelo de Solow, que en un largo plazo propone que todos los países van a ser igual de ricos. Eso es algo que empíricamente vemos que no sucede. Pero actualmente surgen otro tipo de modelos, los modelos de crecimiento endógeno, como es el caso del modelo de Romer, donde se toma a la tecnología como un driver para el desarrollo y que llega a conclusiones como que el capital humano termina siendo la principal fuente del desarrollo de un país. ¿Qué nos puede decir sobre eso? O sea, estos nuevos enfoques, ¿qué diferencian de...? Sí. Fíjense, yo creo que el primer paso para entender el mundo es tratar de pensar en el mundo. Y en general en la economía, y yo creo que en todas las disciplinas es igual, la aproximación hacia cómo entender el mundo empieza con abstracciones, es decir, con modelos que nos permitan, de una manera abstracta y sobresimplificada, entender, digamos, cómo es el mundo, cómo funciona el mundo, y tratar de reproducir de manera abstracta y simplificada lo que observamos en el mundo. En el caso de lo que estamos hablando, por ejemplo, para tratar de explicarse por qué algunos países les ha ido súper bien en la historia y otros se han quedado atrás, digamos, el punto de inicio básico es tratarse de explicar cómo crecen los países, es decir, cómo los países producen lo que producen, las cantidades que producen, y qué factores influyen para que un país produzca más o menos. Es decir, el crecimiento económico es el estudio de la producción de los países y de los factores que están detrás de eso. De las teorías clásicas, ya modelos más antiguos, no comenzaron por ahí, pero uno de los modelos más usados, digamos, en la literatura, es este modelo neoclásico de crecimiento, que fue formulado por Robert Solow y no solo él, sino también Swan, que fue otro investigador que lo descubrió al mismo tiempo, que proponía eso, ¿no? Básicamente la economía funciona con dos factores de producción, que son el capital y el trabajo,
capital y trabajo se fusionan o se combinan de una manera determinada, y estas formas de producción o estas formas, digamos, de combinar los factores tienen una forma funcional específica. La forma funcional específica que proponía Solow, que era una función de producción con rendimientos marginales decrecientes para los factores, tiene una conclusión básica. Uno, que en el largo plazo la tasa de crecimiento de los países solo dependía básicamente de la tasa de crecimiento poblacional y de la tasa de depreciación del capital. Y en realidad, si quisiéramos explicarnos el mundo mediante este modelo simplificado, obtendríamos unas conclusiones un tanto reñidas con la realidad. En particular, una de las conclusiones fundamentales de ese modelo es que existe algo que los economistas del desarrollo llaman convergencia a largo plazo, es decir, que en el largo plazo todos los países tenderían a no solamente a crecer a la misma tasa, sino también tener un stock de capital per cápita similar. Es decir, en el largo plazo todos los países íbamos a ser igual de ricos. Y eso se explica porque, bueno, supuestamente los países pobres tienen un stock de capital muy bajo y los rendimientos marginales del capital en esos países es muy alto. Digamos, el capital global atraído por esas oportunidades de inversión con más rendimiento en los países pobres tendería como a irse hacia esas oportunidades, mientras que los países ricos moderan su tasa de crecimiento, los países pobres aceleran su crecimiento hasta alcanzar, digamos, a los países ricos. Eso es como más o menos la caricatura de este modelo, pero es un modelo clásico, digamos, donde estaba en los inicios de esta disciplina, pero como dicen ustedes, digamos, se riñe un poco con la evidencia, ¿no? con la evidencia empírica de lo que ha pasado en el mundo. Y bueno, posteriormente hubo unos desarrollos posteriores que formularon unos nuevos modelos que también son unas sobresimplificaciones de la realidad, pero que tratan de explicar un poco mejor esas diferencias que observamos, ¿no? Entonces, digamos, ya después, en los finales de los 80 y principios de los 90, vino esta ola de lo que se llaman los modelos de crecimiento endógeno. Estos modelos de crecimiento endógeno proponen, digamos, que tiene que haber un factor intrínseco, digamos, a la manera como se acumula el capital y el trabajo en los países ricos, que permita, digamos, reproducir de alguna manera lo que se observa en el mundo. Y lo que se observa en el mundo es que hay países que eran pobres hace 200 años y que siguen siendo pobres el día de hoy, y que hay países que despegaron y que aunque fueran pobres hace 100 años, hoy son muy ricos, y esa brecha, más que cerrarse, parece estar ampliándose. Entonces se formula un nuevo tipo de modelos, digamos, donde la forma de la función de producción es distinta y admite o relaja, digamos, el supuesto de rendimientos marginales de crecimiento por cada factor, y admite otro tipo de forma funcional, en particular rendimientos constantes y crecientes de escala. Por lo tanto, es posible que los países puedan crecer a tasas altas indeterminadamente en la medida en que los países sean buenos acumulando los factores que permiten la innovación y el desarrollo tecnológico. Entonces, en estos modelos no es tanto la acumulación de los factores, sino más bien es el desarrollo tecnológico, es la capacidad de inventar, la capacidad de innovar, es la capacidad de crear cosas nuevas y de hacer las cosas mejor, que está muy ligado con la educación, que permiten el crecimiento. Bueno, y en este mundo donde esto pasa, entonces no hay convergencia, porque hay países que hacen esto bien y hay países que no lo hacen bien. Es decir, hay países como en los países del primer mundo, ahí se da todo un proceso complicado que permite la acumulación de ideas, la acumulación de patentes, de invenciones, de acumulación de innovaciones que se dan solo ahí. Eso no se da ni se transmite a los otros países, ni es una tecnología que automáticamente se va para otras partes. Entonces, ahí encontramos un factor que diferencia a los países algunos de los otros permanentemente. Esta es una nueva ola de modelos de crecimiento, donde lo importante entonces es eso, ¿no? Es cómo la educación
es como la calidad de la educación, es como la transmisión de conocimientos y las capacidades de la fuerza laboral y de las empresas para innovar y crear e inventar, es la que importa. Estos modelos son los de crecimiento endógeno y se llaman de crecimiento endógeno porque los mismos factores internos del proceso de acumulación de capital de ese tipo de modelos son los que permiten seguir creciendo, y entonces aquí no hay convergencia, pues, y eso parece mucho más al mundo que vivimos. Profesor, dado que existe esta nueva ola de modelos endógenos que nos permiten estudiar más la realidad del desarrollo de los países, y dado que estos modelos explican un poco más la importancia de la tecnología, ¿cómo cree usted que el capital humano condiciona la tecnología que a su vez determina el desarrollo económico dentro de los países? La labor como tal de la humanidad y de sus condiciones de disponibilidad, de salubridad, ¿cómo condicionan ellos el desarrollo de la tecnología en un país? Claro, al final, digamos, son las capacidades de la gente y las capacidades de la fuerza laboral los que son capaces de llevar, digamos, procesos productivos, emprender procesos productivos innovadores. Cuando la gente o el capital humano o la fuerza laboral del país tiene problemas, digamos, para adquirir las habilidades básicas de comprensión lectora, o tiene problemas para adquirir las capacidades básicas de razonamiento numérico, es imposible, digamos, que adopte tecnología de punta y que además sea capaz de producir el proceso de innovación sostenido, ¿no? Porque al final las empresas de un país son un poco el reflejo de la fuerza laboral que está en ese país, ¿no? Y las capacidades de la gente importan. Entonces uno dice, bueno, estos modelos de crecimiento endógeno, que ya no son ni tan nuevos, digamos, esto ya es una revolución vieja que tiene más de 30 años, pero ponen el énfasis en lo correcto, ¿no? Y ponen el énfasis en lo correcto porque nos sirve un poco para evaluar nuestro entorno. Inclusive Venezuela, si uno piensa en Venezuela en un momento, y en todo lo que está pasando, digamos, en esta profunda crisis económica que ya tiene más de 5 años, que ha sumido a Venezuela en una profunda depresión, con un ambiente hiperinflacionario, además con una crisis de ingresos, una crisis social terrible que ha costado enfermedad y muerte y la emigración de millones y millones de venezolanos, inclusive muchos de nuestros mejores cerebros, o sea, la gente mejor formada, la que tenía más capital humano, la que tenía carreras universitarias y técnicas, mucha de esa gente se ha ido de Venezuela. Entonces, si uno pudiera evaluar o evaluar alguna de las enseñanzas de estos modelos de crecimiento endógeno, bueno, Venezuela en este momento tiene, digamos, no estuvo en las condiciones ideales para el crecimiento, pero si algo está pasando en este momento es que lo que le está pasando le va a costar a Venezuela, digamos, muchísimos puntos en términos de crecimiento futuro si lo evaluamos puramente desde el punto de vista de estos modelos de crecimiento endógeno. Entonces, por eso es que son útiles los modelos. Los modelos son abstracciones que nos sirven para decir algo sobre la realidad. Y si no pudiera decir algo sobre Venezuela en términos de los modelos de crecimiento endógeno, bueno, Venezuela ha visto disminuida un choque negativo profundo de sus niveles de capital humano, no solo por la emigración, que ya es bastante importante, que mucha gente se ha ido, sino porque la calidad de la educación de los que quedamos acá está también en detrimento, pero además los niveles de salud de la población están sufriendo un impacto terrible, incluyendo los niveles de nutrición de los bebés y de los niños en su primera infancia, que ya de por sí pueden determinar dificultades futuras para el aprendizaje, ¿no? Entonces, Venezuela está en problemas en ese sentido, ¿no? Sería quizás como una situación de una trampa de la pobreza, donde Venezuela ahorita se encuentra en una pobreza tan radical que, o sea, salir de ella, o sea, que esta misma se retroalimenta y tienes un montón de gente con deficiencias que las personas que están cerca de ellas también las tienen, sus hijos también las van a tener y que probablemente les cueste mucho salir de ellas. Y quizás es la necesidad de este big push que pueda tener Venezuela a través de inversión extranjera, donaciones, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Sí,
Sí, fíjate que ese es otro arsenal que uno pudiera decir para evaluar lo que está pasando. Estos modelos de trampa de pobreza no son más que algunas variaciones sobre los modelos clásicos de crecimiento que proponen algunas formas funcionales mixtas ahí para admitir que puede haber, en el caso de países muy pobres, muy pobres, digamos que siquiera alcanzan la capacidad mínima instalada de producción como para producir ningún proceso de crecimiento, quedan atrapados en una especie de trampa, ¿no? Esos modelos se llaman trampa de pobreza. Pero bueno, también pudieran servir para evaluar lo que pasa en Venezuela. Venezuela es un caso atípico, porque es a ver, yo lo pondría así, muy pocas veces en la historia una economía cayó desde tan alto, ¿no? Es decir, hay pocas veces en la historia, de la historia económica, digamos, donde un país de ingreso medio alto, digamos, con una infraestructura acumulada durante años y años de bonanza, de crecimiento sostenido y bonanza petrolera, digamos, de caer en su Producto Interno en una proporción tan grande, ¿no? Pero Venezuela tiene todavía infraestructura mínima. O sea, a mí me cuesta pensar en Venezuela en términos de una trampa de pobreza, porque es un país que tiene, pareciera tener la infraestructura mínima instalada. Hay enormes problemas para ponerlo a funcionar, pero pareciera que muchas de las inversiones están ahí, que solo hay que ponerlas a producir o refaccionarlas, ¿no? Te lo pongo en el caso de un hospital. O sea, por ejemplo, con todo este tema de la ayuda humanitaria, que este tema de la ayuda humanitaria típicamente es de países que están en condiciones de guerra y condiciones de hambrunas terribles, ¿no? Entonces, por ejemplo, el típico hospital que viene en la ayuda humanitaria es una especie de kit que tiran en un paracaídas para que monten una carpa y hagan un hospital de guerra en medio de la nada, ¿no? Aquí en Venezuela, bueno, la ayuda humanitaria llega y se encuentra, no sé, el Hospital Universitario de Caracas, o el Hospital Pérez de León, o el Pérez Carreño, que son unas infraestructuras gigantescas con 3.000 camas, y entonces, claro, adentro no hay nada, está vacío, no hay servicios, no hay personal, no hay instrumentos, no hay insumos básicos. Bueno, algo así es como lo que está pasando con el país. O sea, la infraestructura está ahí, y no hay que construirla, pero hay que ponerla a andar, ¿no? Entonces estos modelos de crecimiento que llaman trampa de pobreza, yo sí creo que enseñan algo en el sentido de que al final situaciones como la venezolana necesitan ese nivel de coordinación mínimo, donde hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo, porque en ese sentido sí hay que evaluar una especie de big push como lo que mencionaste, porque aquí hay que hacer, bueno, que hay que arreglar la macroeconomía, hay que arreglar temas de salud y educación básicos, hay que montar una red de protección social, hay que arreglar la electricidad y el agua, hay que hacer algo con el tema medioambiental, hay que parar la hiperinflación. O sea, hay como muchísimos aspectos que hay que hacer al mismo tiempo, que hay que coordinar y hacerlo al mismo tiempo, porque si dejan algún cabo suelto, creo que la receta no funciona, ¿no? Claro, esto ha sido tremendamente iluminador para todos nosotros acá, y creo que quisiera preguntarle, y es algo que quizás pasa, muchas veces se deja de lado como la importancia de la pobreza, o sea, quizás por un tema de muchas políticas sociales fallidas a través de la historia en Venezuela, pero desde su punto de vista es importante sacar a la gente de la pobreza, independientemente de forma de pensar, es algo que no es bueno para la economía de un país. Sí, así es. Yo soy un gran abogado de que Venezuela necesita no menos políticas sociales, sino más políticas sociales, solo que políticas sociales racionalmente diseñadas, diseñadas de manera de cubrir, digamos, los estándares globales en términos de eficiencia, de focalización, de transparencia, de anticorrupción.
sea, después de este periodo tan nefasto que hemos vivido, el tema de las políticas sociales ha adquirido como un mal nombre, ¿no? O sea, hay mucha gente que ha reaccionado contra el populismo y el exacerbado que ha vivido Venezuela y estos programas, digamos, locos de repartición de dinero a diestra y siniestra, sin ningún tipo de criterio de política, ¿no? Reacciona contra eso como diciendo, bueno, eso no es necesario, eso es el signo del modelo anterior y eso no hay que repetirlo. Y no. O sea, hay muchísimas razones dentro de la teoría económica y en particular dentro de la teoría del desarrollo económico que hacen pensar que es extremadamente importante combatir el tema de la pobreza desde el punto de vista de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos en estos modelos de crecimiento endógeno que ponen el foco en el capital humano, pues la pobreza es probablemente el escollo más grande a la acumulación de capital humano que enfrentan los seres humanos. Al final, cuando en agregado, digamos, estos modelos hablan de capital humano, pero el capital humano son personas, digamos, son hombres, son mujeres, son niños, son familias que necesitan o que van a adquirir o no van a adquirir más capital humano como consecuencia de un sistema de incentivos que enfrenten en sus vidas. O sea, no es el tema de que, bueno, el capital humano es un factor de una función de producción agregada, no, esos son gente, son venezolanas y venezolanos, niños y niñas que enfrentan en su vida una estructura de incentivos para decidir individualmente y familiarmente si acumulan más capital humano. Y cuando hablo de capital humano es si van y llevan a sus niños a vacunar, si deciden llevar a sus niños un año más a la escuela, si deciden terminar o no terminar el bachillerato, o si deciden después perseguir alguna carrera universitaria. Bueno, esas decisiones individuales pueden y tienen que ser modeladas por el Estado en términos de la estructura de incentivos que uno le ofrece. ¿Por qué? Porque la pobreza es precisamente una camisa de fuerza que enfrentan los individuos y las familias que les impiden tomar las decisiones óptimas en términos de la capacidad de acumular de capital humano desde el punto de vista individual. Alguien que enfrenta la pobreza no tiene decisiones. Eso es, usando el marco de referencia de un famoso filósofo economista que se llama Amartya Sen, que trabaja estos temas, hay una estrechísima relación entre la pobreza y la libertad. Porque quien es extremadamente pobre, no solamente es que no tiene, digamos, para consumir calorías mínimas, sino que al final, si tú tienes como todo el ancho de banda de tu vida dedicado día a día solo a sobrevivir, es decir, a buscar día a día cómo vas a resolver ese día y cómo le vas a meter un pedazo de pan a tus hijos en la boca, tú no tienes ninguna otra opción. O sea, las opciones de tu vida se reducen a la sobrevivencia. Entonces, en ese marco de referencia usted no puede, digamos, decidir, bueno, yo quiero ser médico, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser un técnico electricista, yo quiero, ¿sabes? Como que no hay, en ese mundo de la pobreza no hay opciones para decidir voluntariamente acumular capital humano. Aunque usted quisiera o tuviera aspiraciones, si usted enfrenta esa estructura de incentivos, no hay posibilidad material de alcanzar otra cosa que no sea la sobrevivencia, ¿no? Y eso es un círculo que hay que romper, y por eso es que los estados modernos, todos los estados del mundo, hacen política social para tratar de combatir la pobreza y erradicar el fenómeno de manera tal de que su población pueda por lo menos acceder a la decisión de lo que quieran hacer en su vida, ¿no? Mientras eso no suceda, no va a pasar. Y Venezuela, por supuesto, no es la excepción. En Venezuela va a hacer falta montar una verdadera red de protección social que tenga estrategias de erradicación de pobreza basados en instrumentos de política modernos, siempre en el marco de la eficiencia, de la focalización, de la progresividad y de la transparencia. Eso hace falta en Venezuela y hará falta como parte de las cosas que hay que reconstruir, ¿no? Profesor, en Venezuela estamos pasando una situación extremadamente complicada donde, como usted bien lo dice, las condiciones no están dadas, pero también usted menciona que la infraestructura está y que las personas están, más allá de la inmigración grande.
¿Cree usted, profesor, para cerrar, que Venezuela está en capacidad de tener un desarrollo económico óptimo al corto o al mediano plazo si se toman las políticas públicas adecuadas para proporcionar las condiciones para que eso se desarrolle? ¿Cree usted que el venezolano de a pie tiene la capacidad de formar parte de ese proceso de desarrollo? No, sin duda. Yo creo que estamos a puertas de una encrucijada histórica y creo que hay muchísima gente pensando en estos temas, mucho talento, metiéndole cerebro al tema de los planes del futuro, porque Venezuela tiene futuro y eso yo creo que eso es una premisa fundamental. Venezuela tiene la capacidad de levantarse y tiene la capacidad de salir adelante. Venezuela enfrenta enormes dificultades, pero es posible, digamos, darle la vuelta a la situación y lograr, digamos, pasar un periodo de un inicio, un rebrote o un reinicio, digamos, de un proceso que genere prosperidad para todos los venezolanos por un largo tiempo en unas bases distintas. Yo sí creo que la gente, yo soy bien convencido de que la gente, de que no hay nada particularmente malo ni particularmente bueno tampoco sobre los venezolanos. Los venezolanos son seres humanos como cualquier otro. Y los venezolanos, como cualquier otro ser humano, responde, y eso es una creencia que nosotros los economistas tenemos que tener, es que los seres humanos responden a incentivos. Entonces yo nunca he creído esa historia negra de que los venezolanos estamos condenados a ser de alguna manera u otra, o que este periodo, digamos, basado en el populismo extremo y en la regaladera de plata, dañó algo permanentemente en el venezolano. Yo sí creo que estos mismos venezolanos, que son la gente que tenemos, con ellos contamos para iniciar un periodo de prosperidad distinto, basado, eso sí, en el trabajo y el convencimiento de que hay que llevar o realizar una vida o retomar una vida que sea digna, que sea autónoma y sea productiva. Es decir, que el trabajo vuelva a ser la fuente o los frutos del trabajo sean la fuente principal para sostener a la familia de uno. Que podamos, digamos, tener una vida digna basada en el trabajo, donde la vida vuelva a ser con niveles mínimos de seguridad alimentaria, niveles mínimos de salud, con una educación medianamente de calidad. Eso es posible, ¿no? Y sobre todo una vida autónoma, en el sentido de que que los venezolanos no tengan que depender de nuevo del aparato del Estado para poder sobrevivir. Yo creo que bajo esas nuevas premisas se puede reconstruir un nuevo país y se puede. Yo creo que se puede porque Venezuela tiene la capacidad de hacerlo. Yo creo que una vez iniciado el cambio si estas premisas se cumplen, Venezuela va a observar un rebote enorme en sus condiciones materiales de vida y aunque va a pasar un tiempo antes de que nos recuperemos a niveles anteriores, yo sí creo que es un proceso que va a ser rápido, digamos, ¿no? Bastante rápido, por lo menos que se va a empezar a sentir niveles de bienestar casi inmediatamente, mayores, ¿no? Entonces yo soy convencido de eso, yo soy un fan de Venezuela y optimista, siempre y cuando el cambio no se tarde demasiado, ¿no? Bueno, creo que no queda más que agradecerte, Omar. Ha sido un placer tenerte aquí y creo que nos has dado un poquito de esperanza a todos acá hoy. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, hasta la próxima ocasión. Bueno, muchachos, muchas gracias a ustedes, a la orden. Vale, gracias, luego. profesor. Esto fue Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía. Queremos agradecer las instalaciones de Radio UCAP por la oportunidad, al Centro de Estudiantes de Comunicación Social por el apoyo, en cabina Cristian Hansen y Eduardo da Cruz, en quienes hicimos la entrevista, Manuel Sánchez y quien les habla Lismar García, y nos veremos en una próxima edición. Gracias. Esto fue Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, hecho 100% por estudiantes y para estudiantes. Donde estuvimos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Nos escuchamos en una próxima edición.